Hola a todos, espero que estén muy bien. Vamos a comenzar en esta ocasión una nueva serie de videos en la que vamos a tratar conceptos básicos de funciones, o sea, de lo que sería el principio del análisis matemático. Vamos a trabajar en este caso con el concepto de plano cartesiano, coordenadas cartesianas y puntos en el plano. Sin más, comenzamos. Vamos a comenzar con una actividad introductoria que nos dice lo siguiente: ¿qué coordenadas son las que hunden los dos barcos que aparecen en este juego de batalla naval? Recordemos que en la batalla naval yo tengo que ir dando coordenadas de columnas y filas para tratar de encontrar los barcos de mi rival. En este caso, en este tablero tenemos dos barcos. Tenemos este de acá, que ocupa un solo casillero, que se llama generalmente submarino, y tenemos este de acá, que ocupa 4 casilleros, que generalmente se llama acorazado. Entonces, si nosotros empezamos tratando de hundir el submarino y queremos ver qué coordenada o en qué lugar se encuentra, nosotros podríamos pensar en esta cuadrícula como un montón de filas y un montón de columnas. Columnas y filas. Entonces yo podría decir que el submarino se encuentra en la columna A y en la fila 1, o sea que puedo decir que este submarino tiene la coordenada A1. De la misma manera podemos pasar al acorazado y podemos decir que las coordenadas del acorazado son G, columna G, y coordenada 3 como una de las partes, G y coordenada 4, G y fila 4 como una segunda, columna G, fila 5 como una tercera, y finalmente columna G y fila 6 como la última. Fíjense que lo que hago es me fijo en qué columna está y en qué fila está para dar la coordenada en donde está ubicado. Entonces, así es como nosotros podemos, jugando a la batalla naval, ir viendo el concepto de lo que es una coordenada. Esto entonces reciben ese nombre. Una coordenada entonces es un conjunto de valores que sirven para dar la ubicación de un punto. En el caso anterior los puntos eran las distintas partes de los barcos. Al dar las coordenadas en un mapa, en el diagrama de la batalla naval, en el tablero de ajedrez o hasta en las butacas del cine, necesitamos dos valores. O sea que para dar una coordenada yo necesito sí o sí de dos valores. Como vimos, por ejemplo, en el de la batalla naval necesitaba del valor de la columna y el valor de la fila. La columna la expresábamos con letras y las filas con números. Vamos a algunos ejemplos de esto que decimos. Por ejemplo, si yo estoy parado en un mapa, yo voy a decir que una farmacia que esté en una esquina va a estar, por ejemplo, en las calles Paso y San Martín. Esas dos calles donde se cruzan están marcando una coordenada, que es la esquina donde se encuentra esta farmacia del ejemplo. El barco de la batalla naval, por ejemplo, está en la coordenada B5, parecido a lo que hicimos en el ejemplo disparador. El peón se movió de la coordenada B2 a la coordenada B4. En el ajedrez, las columnas reciben el nombre de letras, como en la batalla naval, y las filas el nombre de números. O sea que si digo se movió de B2, estaba en la posición B, columna B, fila 2, y se movió a la posición columna B, fila 4. Quien sepa de ajedrez se va a relacionar con este ejemplo. Y en el cine, por ejemplo, me tocó la butaca que está en la fila 3 y el asiento 7. En este caso tenemos las filas y los asientos vendrían a ser las veces de columnas, por decirlo así, porque cada fila tiene los asientos numerados del 1 al 20, por ejemplo, si tiene 20 asientos cada fila. Todos estos ejemplos utilizan solo dos datos para dar una ubicación. Fíjense, Paso y San Martín, B5, B2 o B4, fila 3 a 107. Para todos, para ubicar cada una de esas cosas, la butaca, el peón, el barco o la farmacia, yo necesito dos datos. Este tipo de coordenadas son llamadas coordenadas en el plano. ¿Por qué son llamadas coordenadas en el plano? Porque yo todos estos que dijimos, todos estos ejemplos que dimos y todos los que veamos, los vamos a poder
digamos, plantear vistos desde arriba, vistos como si estuvieran en un mapa o en un diagrama. Y con dar solo la coordenada de la fila y la de la columna, yo puedo ubicar distintos elementos en cada uno de esos mapas, que pueden ser mapas imaginarios. Yo no necesito el mapa del cine para darme cuenta cómo encontrar mi butaca en la fila 3 y en el asiento 7. Pero lo puedo dibujar tranquilamente si uno quiere. En matemática, ahora sí vamos a pasar a conceptos más matemáticos, reducimos los valores de las coordenadas solo a números, o sea que no vamos a usar letras, solamente vamos a usar números. Y esto recibe el nombre de coordenadas cartesianas. Y para entender a las coordenadas cartesianas, primero hay que conocer lo que es el plano cartesiano. El plano cartesiano es donde vamos a trabajar de ahora en más en esta serie de videos y en todo lo que tenga que ver con funciones. Bien, este plano está formado por dos rectas perpendiculares. Las perpendiculares son las que se cortan formando un ángulo de 90, como por ejemplo en las esquinas, de la siguiente manera. Tenemos una recta que va a ser una recta horizontal y una recta que es vertical. Fíjense que estas rectas se cortan formando ángulos de 90. Eso quiere decir que son perpendiculares. Estas rectas reciben el nombre de ejes, o sea, este es el eje horizontal y este es el eje vertical. Cada uno de esos ejes también recibe un nombre. El eje horizontal es llamado eje de abscisas o eje X. Fíjense que se identifica con la recta horizontal y la X en uno de los extremos para indicar que es el eje X justamente. Y la vertical es llamada eje de ordenadas o eje Y. Fíjense, es la recta vertical donde ubicamos la letra I. Esto es bastante parecido a el diagrama de puntos que hemos hecho en la sección de estadística, en la serie de videos de estadística, donde ubico, en este caso no poníamos X, poníamos gustos de lado, y en este caso no poníamos la Y, poníamos cantidad de gente que le gusta cada uno de esos gustos o frecuencia. Pero el concepto es bastante similar, solamente que acá vamos a poner siempre X y siempre Y. Y vamos a, fíjense, hacer una escala tanto en la X como en la Y. Si ustedes observan, el eje X está separado en partes iguales. Yo a estas partes iguales, desde el centro, que es donde está el 0, hacia la derecha le voy a poner valores positivos. 1, 2, 3. Podría poner 10, 20, 30. Podría poner 5, 10, 15, mientras vayan en la misma escala. Para la derecha entonces números positivos. Y para la izquierda va a haber números negativos que crecen hacia la izquierda. Menos 1, menos 2, menos 3. Y así también. Y si acá puse 10, 20, 30, acá iría menos 10, menos 20, menos 30. Es como que están reflejados. Y recuerden, el 0 está en el medio. Donde se cruzan las dos rectas está el 0. De la misma manera vamos a hacer lo mismo con el eje Y, donde vamos a poner los positivos arriba, 1, 2, 3, 10, 20, 30, 5, 10, 15, puedo poner más números, puedo hacer más marquitas, mientras todas las marquitas estén en la misma distancia, está bien, y para abajo van a estar los negativos. Entonces, importante observación, para la izquierda y para abajo siempre hay números negativos. Para la derecha y para arriba siempre hay números positivos. Todos estos espacios son de la misma medida. Bien, si acá hicieron 1 centímetro, todo de 1 centímetro. Y si acá hicieron medio centímetro, todo de medio centímetro. Pero tienen que respetar que todas las X estén en la misma distancia, todas las Y estén en la misma distancia. Bien, puede estar todo a 1, puede estar esta a 1 centímetro cada uno y esta a 2 centímetros cada uno, eso no importa, mientras respeten que en cada eje tengan la escala bien marcada. Bien, finalmente vamos a ver cómo ubicar puntos en ese plano. Ubicar puntos es, como por ejemplo en el problema de la batalla naval, ir ubicando los barcos. Un punto está formado por dos elementos de la coordenada. Y lo vamos a escribir de la siguiente manera. Vamos a poner P y entre paréntesis X, punto y coma, Y. Es importante que haya un punto y coma, porque la coma generalmente se confunde con los decimales. Por eso acá sí o sí un punto y coma. Donde P es el nombre del punto. Este punto se llama P.
X es la abscisa o la coordenada del eje X, que también se llama desplazamiento horizontal. Y es la ordenada o el valor del eje Y, que se llama desplazamiento vertical del punto. Una vez que dije esto, vamos a hacer ejemplos para que vean que esto es mucho más sencillo de lo que parece en la teoría. Ejemplos. Vamos a ubicar el punto Q de coordenadas 3, 2. ¿Qué vamos a hacer primero? Vamos a graficar un plano cartesiano. Hacemos el eje horizontal, hacemos el eje vertical, les ponemos sus respectivas letras. A este la X, a este la Y. Recuerden que estos tienen que estar haciendo un ángulo de 90 y tienen que tener las marquitas a la misma distancia. Una vez que hicimos las marquitas, ponemos los positivos de la X, los negativos de la X, los positivos de la Y y los negativos de la Y. Acá yo ya sé que voy a poner un 2, 3 y un 2, 3. ¿Por qué? Porque Q, fíjense, tiene 3 y 2, o sea que no me voy a pasar del 3 ni del 2, por lo tanto esto me va a alcanzar. Si yo acá tuviera un 7 en vez de un 3, tendría que hacer más grande o tendría que poner más números en los ejes para alcanzar el 7. Una vez que tenemos eso, vamos a ver. Tenemos 3, 2. Recordemos que 3 es la X, es el desplazamiento horizontal. O sea que lo que vamos a pensar es que el punto normalmente está en el centro. Como acá tiene un 3 y es positivo, va 1, 2, 3 a la derecha. Ese 3 me va a marcar una coordenada que voy a hacer una línea de puntos para ubicarla con la que le corresponda del segundo valor, que es el eje Y. El 2 corresponde con la Y, entonces como es positivo va 2 para arriba. Este 2, que es la coordenada Y, me queda acá, trazo una recta de puntos y donde se juntan las dos rectas marco un punto que vamos a llamar Q. ¿Por qué? Porque este valor se llama Q, es el nombre del punto, acá va la Q. Entonces, recordamos, entonces, para graficar, ubico el valor de X, 3, el valor de Y, 2, de 3 a 2, los 1 con una línea de puntos, siempre perpendicular a cada eje de donde estoy partiendo, y marco el punto. Hagamos otro ejemplito más. Tenemos el punto R de coordenadas menos 1, 2. Menos 1 entonces es el valor de la primera, de la abscisa de X. Entonces voy al eje X y busco el menos 1. Como es menos 1 es como hago 1 solo a la izquierda, me queda acá el menos 1. Tiro la recta vertical. Y el 2 es del eje Y, el 2 ya vimos en el anterior que está acá. Y lo que hago es unirlo con donde me quedó marcado el menos 1. Y ubicamos el punto que vamos a llamar R, porque en este caso es la R, el nombre del punto. Y finalmente vamos a hacer un último ejemplo, el punto S de coordenadas menos 2, menos 3. Este de acá es el valor de X. Recuerden que primero va siempre la X. Menos 2 de X está acá, el eje X es la horizontal, entonces el menos 2 está acá. Tiramos una vertical, que yo ya la estoy tirando para abajo porque sé que la Y está en el menos 3, o sea que si vamos al eje Y, el menos 3 está acá abajo, y lo uno con donde marqué el menos 2. Eso de ahí me marca entonces el punto S. Y ahí ubicamos todos los puntos que tenía en los ejemplos. Recuerden eso, yo una vez que ubico el valor de X, me fijo en el valor de Y, y trazamos las líneas de puntos para ubicar el punto. Importante que estas líneas sean líneas de puntos. Bueno, estas son líneas cortadas, es lo mismo igual, porque no pertenecen al gráfico. Cuando algo lo hacemos de puntos no pertenece al gráfico, es una línea auxiliar, por decirlo así. Es como que está, pero no está. Y lo que me importa sí es que me queden los puntos marcados. Otra observación, si tienen hoja cuadriculada, para hacer esto se les va a hacer muchísimo más sencillo. ¿Por qué? Porque los cuadraditos le van marcando los vértices donde se cruzan los puntos y se ahorran un montón de trabajo. Eso igual depende de si tienen hojas, si quieren trabajar con hoja cuadriculada y como quieran. Bien, con esto entonces vimos la introducción a plano cartesiano, a coordenadas cartesianas y a puntos, que es lo que nos va a dar el puntapié para empezar a analizar funciones, que es lo que vamos a hacer a partir del video que viene, con funciones de
proporcionalidad directa e inversa. Bien, eso es todo por esta semana. Nos vemos la semana que viene. Espero que tengan una muy buena semana. Chau.